Muy buenos días. Recuerden, voy a necesitar que dejen su micrófono en silencio. Cuando necesiten hacer una pregunta, lo vuelven a... se conectan simplemente a hacer la pregunta directa, ¿ya? Chiquillos, entonces, estamos viendo temas pendientes del año pasado con CCNA, ¿ya? Estábamos más precisamente en la capa de transporte, en el capítulo 9. Ya vamos a hacer un poco recordatorio de la clase anterior. Ya vamos a ir con el mismo objetivo, que es conocer el funcionamiento de la capa de transporte. Ya habíamos explicado que la capa de transporte era la capa que estaba encargada de, como dice acá, establecer una sesión de comunicación temporal. O sea, habría este túnel entre el punto A y el punto B para generar esta comunicación. Esto se debía hacer a través de puertos. ¿Ya? La capa de transporte además trabaja con puertos. Cada puerto, recordemos, estaba asociada a una aplicación en específico. ¿Ya? También habíamos visto que la capa de transporte trabaja con dos protocolos que son fundamentales, que eran TCP y UDP, ¿cierto? Habíamos definido para qué nos servía cada protocolo en específico. TCP para una comunicación confiable, ¿cierto? Donde necesito que lleguen todos los datos de manera íntegra, como por ejemplo en un chat, en una página web, un correo, ya necesitan del protocolo TCP porque necesito que todo el dato llegue íntegro, completo. ¿Ya? Y el protocolo UDP, que era un protocolo más liviano, que me servía para la comunicación en vivo o en streaming. Por ejemplo, ahora esta videollamada o esta clase online se está haciendo a través del protocolo UDP. ¿Ya? Entonces la importancia de la capa 4 es que nos permite establecer estas conexiones, ¿ya? O tener múltiples conexiones o múltiples pestañas abiertas de una página web, por ejemplo, gracias a los puertos. Los puertos son los que mantienen este orden, ¿ya? Este orden de comunicación. No escucho nada. Por favor, pueden dejar... Corten el audio, vos, ¿cómo no van a entender? Tienen que estar con el audio. Gracias. Si yo tengo el audio apagado. No, pero para que escuche. Chiquillos, no lo por prendáis favor, más. cállense. Gracias. Dejen el audio apagado. Gracias. Solo cuando tengan una pregunta específica, abran el audio y preguntan directamente. ¿Me escucho yo? Ah, soy porfiado, loquita. Juan Carlos. Gracias. Ya, entonces, los puertos nos permiten mantener ordenada esta comunicación. Es por ello que yo en una página web puedo tener 10 pestañas abiertas Me voy a de salir. diferentes No maneras. ¿Ya? ¿Qué? Que no entiendo. Puedo tener 10 pestañas abiertas y es que nunca se me va a mezclar los datos. Ayúdame. Samuel, ayúdame. Todo esto gracias a los puertos. ¿Ya? Aquí también habíamos visto que entraban dos conceptos que habíamos revisado, que eran la multiplexación y la segmentación. Gracias a estos dos procesos, ¿ya? Segmentación y multiplexación, es que se puede generar una comunicación fluida. ¿Ya? Multiplexación, recuerden que era intercalar estos datos, ¿ya? Intercalación de datos. Y la segmentación era la división de los datos. La multiplexación, recuerda, intercalaba datos de distintas aplicaciones. Imagínense que cada color de acá es un dato de una aplicación distinta, ya que está intercalado. ¿Ya? Alonso dice que no se escucha, tiene que revisar su configuración, Alonso. Ya ahí yo no puedo hacer nada. Sigamos. Ya, también habíamos visto los protocolos
que están en la capa de aplicación están asociados a los protocolos de la capa de transporte. Por ejemplo, HTTP, que es el protocolo web, está asociado directamente a la capa de transporte con el protocolo TCP, ¿cierto? Porque una página web yo necesito que se vea de manera íntegra, completita. Es por eso que necesito TCP en la capa de transporte para poder generar la comunicación con una página web, por ejemplo, o con correo, o con FTP, ¿ya? En cambio, UDP, ¿cierto?, se asocia a las aplicaciones que están relacionadas con lo que tiene que ver con comunicación en vivo, ya sea streaming de audio o de video, ¿ya? Como habíamos dicho, TCP, recuerden que tiene 3 operaciones básicas de confiabilidad, que era agregar un número cuando segmenta. Recuerden, cuando divide TCP, agrega un número que se llama número de secuencia, ¿ya? Ese número de secuencia es importante porque gracias a ese número es que TCP puede volver a rearmar el dato una vez que llega al destino, porque recuerden que cuando el dato se segmenta, puede tomar muchos caminos para llegar al destino, ¿ya? Es por ello que es importante el número de secuencia, porque gracias a ese número TCP puede rearmar el dato cuando llega al destino. Dice ya, dato 1, 2, 3, 4, 5, rearma este dato. Importantísimo. Reconocimiento de los datos recibidos, ¿ya? O sea, que TCP, gracias también a este número de secuencia, puede saber si falta alguno, ¿ya? Si falta algún dato, TCP puede volver a pedir este dato para ser reenviado, ¿ya? Muy importante. Y también tiene la posibilidad de retransmitir datos si no llega un dato en específico en una cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, TCP tenía que armar 10 segmentos, del 1 al 10. El segmento 5 no llega después de un determinado tiempo. Si no llega, TCP lo vuelve a pedir, ¿ya? O sea, el receptor vuelve a pedir al emisor que reenvíe el dato que falta porque ha pasado mucho tiempo desde que se debía recibir, ¿ya? En cambio, recordemos que UDP no utiliza ninguna de estas técnicas. UDP solamente se encarga de enviar y recibir el dato tal como llegue, ¿ya? Distintas aplicaciones donde utilizamos UDP y TCP. UDP los utilizamos en telefonía, transmisión de video en vivo, ya todo lo que tiene que ver con comunicación en vivo. En cambio, TCP, todo lo que tiene que ver con comunicación confiable, ¿ya? Comunicación confiable. Ya, servicios TCP, bueno, las páginas de correo, ¿ya? ¿Qué hace TCP? Establece una sesión, ya garantiza que la aplicación esté lista para recibir los datos. O sea, TCP además abre la comunicación entre el punto A y el punto B, ¿ya? TCP se encarga de eso, de decir, punto B está listo para transmitir, abre esta comunicación, este túnel y comienzan a hablar, ¿ya? TCP también garantiza la entrega en el mismo orden, esto gracias a los números de secuencia. La entrega confiable, ¿por qué confiable? Porque se puede reenviar un dato si se pierde. TCP tiene la capacidad de reenviarte algún dato o algún segmento perdido que no haya llegado al receptor. Y el control de flujo es que garantiza que el receptor sea capaz de procesar los datos sin sobrecargarlo. Muy importante el control de flujo, también conocido como la ventana. Esta ventana es un acuerdo entre el emisor y el receptor para decir, ya receptor, ¿cuánto eres capaz de recibir? ¿Cuántos datos eres capaz de recibir en un segmento de tiempo? Entonces el receptor dice, envíame segmentos de 1500 kilobytes. Eso puedo procesar yo.
El emisor dice perfecto, se ponen de acuerdo y el emisor empieza a enviar esa ventana o ese tamaño de segmentos para que el receptor los pueda procesar de una manera fluida y no sobrecargar al host, ¿ya? Entonces, estos son los 4 trabajos que genera TCP para esta comunicación confiable: establecimiento de sesión, abrir la comunicación, ponerse de acuerdo, la entrega en el mismo orden por los números de secuencia, entrega confiable, si falta algún segmento lo vuelve a pedir, y el control de flujo, ¿ya? O sea, controlar la cantidad de datos enviados, ¿ya? Ahí está la explicación, la pueden ver. Acá tenemos un segmento. Recuerden que si estoy hablando de TCP, la PDU, ya que es el producto de cada capa, se llama segmento. Si se fijan, el segmento contiene muchos datos que habíamos revisado: puerto de origen, puerto destino. Ese 16 hace referencia a los bits que utiliza, ¿ya? Para identificar el puerto. Habíamos calculado cuántos puertos existen, que era muy fácil, era 2 elevado a 16, y eso nos entregaba el número de 65.536, o sea, existen 65.536 puertos, ¿ya? Con los cuales se puede trabajar. El número de secuencia tenemos acá, el número de reconocimiento, la CK, longitud de cabeza, reservado, etc. La ventana, que acá está establecida la ventana, ¿ya? Que son las que nos interesa y vimos en la clase anterior. Ahí está la definición, que habíamos analizado también en la clase anterior. Y acá tenemos un datagrama. Si se fijan, es mucho más pequeño. Tenemos 8 bytes comparado con 20 bytes de lo que pesa el segmento TCP. El UDP es mucho más liviano, por ende es mucho más fluido, más rápido de enviar, 8 bytes. Solamente tiene el puerto de origen, puerto de destino, la longitud y el chequeo, ya de los datos, el checksum. Ya, sigamos. Creo que habíamos quedado hasta ahí la semana pasada. Bueno, no me recuerdo, pero vamos a analizarlo de todas maneras. Dice, TCP y UDP administran estas diferentes conversaciones simultáneamente por medio de campos de encabezado que pueden identificar de manera exclusiva estas aplicaciones. Estos identificadores son únicos, son números de puerto. ¿Qué significa este párrafo? Que gracias a que yo trabajo con puertos, gracias a la capa de transporte, es que yo puedo tener múltiples programas funcionando al mismo tiempo. Y es gracias a ello es que yo no voy a ver, por ejemplo, una conversación de un chat en un correo electrónico. Jamás se me va a mezclar esos dos datos. Esto es porque cada programa trabaja con un puerto específico, ¿ya? Gracias a la capa de transporte es que tenemos este orden. Si no tuviésemos este orden, sería un caos lo que veríamos en pantalla, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, el protocolo POP3, que es un protocolo de correo electrónico, ya está asociado al puerto o número de puerto 110, ¿ya? El protocolo HTTP, conocido comúnmente como el protocolo web, está asociado al puerto 80. Y este chat de internet, creo que el ICR se llama, después lo verificamos, tiene asociado el puerto 531. Existe una lista de puertos que se llaman puertos bien conocidos, ya que ahí están ya definido qué programa o qué protocolo va a trabajar con qué puerto. Por ejemplo, está definido que el protocolo web va a trabajar siempre con el puerto 80, ¿ya? Eso ya está definido. Entonces, en una comunicación, en un datagrama, siempre vamos a encontrar, o en un datagrama o en un segmento, vamos a encontrar el puerto de origen y el puerto de destino, ¿ya? Al igual que en la capa 3 encontramos la IP de origen, la IP de destino, y en la capa 2 encontramos la MAC origen y la MAC de destino, en la capa 4 vamos a encontrar el puerto de origen. ¿De qué puerto se está originando la comunicación y a qué puerto debe llegar?
ese datagrama o segmento, ¿ya? Como dice acá, el número de puerto de origen es generado de manera dinámica por el dispositivo emisor para identificar una conversación entre dos dispositivos. Este proceso permite establecer varias conversaciones simultáneas. Resulta habitual para un dispositivo en varias solicitudes de servicio HTTP a un servidor web al mismo tiempo. El seguimiento de cada conversación HTTP por separado se basa en los puertos de origen. Explico qué significa esto que acabo de leer. Cuando usted se conecta a una página web desde su PC, usted no está utilizando el puerto 80 directamente, ¿ya? Para comunicarse con otra página web. Nuestros equipos, ya sea Linux, Mac OS o Microsoft Windows, utilizan un puerto aleatorio, ¿ya? Que está dentro de un rango de puertos. Ese puerto aleatorio es el que se abre en mi equipo para generar una comunicación con un proveedor de servicio o alguien que me esté generando el servicio, como por ejemplo Facebook me está entregando una página web en el puerto 80, el puerto que voy a tener abierto en mi equipo no va a ser el puerto 80, va a ser un puerto que va a estar dentro de este rango aleatorio de puertos que se generan. Esto es por un tema de seguridad, ¿ya? Porque si yo tuviese abierto, por ejemplo, el mismo puerto 80, un atacante fácilmente podría entrar a mi sistema por esa puerta abierta. Diría, este tipo está conectado a un servicio web. Por ende, debe tener abierto el puerto 80 y lo ataca por ahí. Esa es una razón, ¿ya? Y la otra razón es que, obviamente, mi sistema no me permite, no solamente tengo abierta una página web, ¿cierto? Puedo tener varias páginas web con varias pestañas abiertas, ¿cierto? Eso se logra porque yo utilizo un rango de puertos, tengo un amplio rango de puertos para utilizar estas pestañas y que no se mezcle el contenido de una pestaña con otra. Es porque cada pestaña está utilizando un puerto independiente y este puerto independiente y aleatorio lo genera el sistema operativo dentro de un rango que vamos a ir revisando más adelante. Y el puerto de destino hace referencia a donde yo voy a buscar el servicio, que generalmente ahí siempre va a ser el puerto 80, que son los puertos conocidos, el puerto 21 para FTP, etc. ¿Ya? Chiquillos, si van teniendo preguntas, por favor, hagan su pregunta directamente. Abran su audio, pero van preguntando, yo me detengo y respondo. ¿Ya? No hay problema. Pares de socket. ¿Qué son los pares de socket? Dice, un socket de cliente puede ser parecido a esto que se refiere a esto de acá abajo, donde 1099 representa el número de puerto de origen. Entonces, chiquillos, ¿qué es un par de socket? El par de socket es la combinación de la dirección IP que se está utilizando más el puerto que está abierto en esa comunicación. Por ejemplo, ¿qué veo acá? Veo que la IP 192.168.1.5 está teniendo una conversación abierta con el puerto 1099. Ese es el par de socket, es la combinación. Dice, el socket en un servidor web podría ser el siguiente. 192.168.1.7.2.80. ¿Ya? Cuando yo junto estos dos datos, por ejemplo, del origen y el destino, vamos a suponer en este ejemplo que este va a ser el origen, este IP, y este el destino, estos dos sockets se combinan para formar un par de socket. Este sería el par de socket. O sea, estoy viendo el origen, supongamos este es mi equipo, 192.168.1.5, 2 puntos, puerto 1099, se está conectando al servidor 192.168.1.7, 2.80. O sea que a través de estos puertos es donde está entrando y saliendo la información. ¿Ya? Dice, los sockets permiten que los diversos procesos que se ejecutan en un cliente se distingan entre sí. Importante que entiendan esto, que gracias a que existen estos sockets, es que yo en mi equipo puedo tener abiertas muchas pestañas y cada pestaña sea independiente de otra.
no tenga nada que ver lo que estoy viendo en YouTube con lo que estoy viendo en Instagram. Son dos cosas diferentes. Esto gracias al par de socket, ¿ya? Porque gracias a esto se está independizando cada conexión. Por eso es muy importante la capa de transporte, nos permite las conexiones simultáneas, ya a varios servicios al mismo tiempo. Dice, también permiten la diferenciación de diferentes conexiones a un proceso de servidor, ¿ya? O sea, me permite tener diferenciado y ordenada la conexión, ¿ya? Por eso puedo tener múltiples conexiones en mi equipo y nunca se van a mezclar entre sí, porque cada una tiene su puertita, ¿ya? Su puerto, para que esta información vaya pasando. Ya, por ejemplo, acá tenemos una representación del puerto de destino y el puerto de origen. Acá tenemos una conexión FTP, ya de destino, y el origen 1305, sería el puerto originado. Ya acá tenemos la MAC de origen, MAC de destino, IP de origen, IP de destino. ¿Ya? O sea, el segmento o datagrama agrega estos datos, que son el puerto de origen, el puerto de destino. Además, obviamente, de indicar si estoy trabajando con TCP o UDP. ¿Ya? Acá tenemos una conexión de ejemplo a un servidor FTP. Ya supongamos que este es el origen, que es la IP 192.168.1.5, que ahí está, origen. Y el destino es este servidor que tiene la IP 192.168.1.7, destino. Tenemos la MAC de origen, MAC de destino, que eso ya lo conocemos de la capa 2, ¿cierto? Y acá tenemos los puertos. El puerto de origen del cliente, si se fijan, no es el puerto 21, que es el que está asociado a FTP, sino que es un puerto X, que se originó. Ya un puerto de ejemplo en este caso. Pero sí el puerto de destino, que es el del servidor, tiene su puerto que es el correspondiente, que es el puerto 21. ¿Ya? Entonces, esto se da por lo que yo les explicaba. Uno por el tema de seguridad, ¿ya? Y otro por el tema de tener múltiples conexiones, porque puede que otro equipo, supongamos que yo agrego otro equipo más acá, se quiera conectar a este servidor FTP, o que dentro de este mismo PC yo me quiera conectar desde otra aplicación al mismo servidor FTP. El mismo equipo va a ocupar otro puerto de origen, ¿ya? Que no va a ser el mismo porque estoy abriéndolo desde otra aplicación. Entonces, esa aplicación u otra aplicación en específico va a ocupar otro puerto, no el mismo que está utilizando como, por ejemplo, esta misma aplicación. ¿Ya? Entonces, los números de puerto, como les decían, están clasificados. Están clasificados entre del 0 al 1023 se le denominan puertos bien conocidos. ¿Ya? Del 1024 al 49.151 se le denominan puertos registrados. Puertos registrados. Y del rango del 49.152 al 65.535 Apaguen el audio. se le va a denominar puertos privados y o dinámicos. ¿Ya? Entonces tenemos esa clasificación que tenemos que tener clarita. Puertos bien conocidos que van del 0 al 1023, puertos registrados que van del 1024 al 49.151 y puertos privados y o dinámicos. Este rango que está acá abajo, el último, es el rango que tu equipo o tu PC genera dinámicamente cuando se conecta a cualquier servicio, ¿ya? Siempre vamos a ver un puerto de origen en nuestros equipos que están dentro de este rango, ¿ya? Entonces, acá está la explicación de cada uno. Dice puertos conocidos, números del 0 al 1023. Dice, estos números
se reservan para servicios y aplicaciones. Por lo general, se utilizan para aplicaciones como navegadores web, clientes de correo electrónico y clientes de acceso remoto. Al definir estos puertos bien conocidos para las aplicaciones de los servidores, las aplicaciones cliente se pueden programar para solicitar una conexión a ese puerto en particular y a su servicio relacionado. Entonces los puertos, como veis ahí conocidos, son puertos que ya están en convención internacional establecido. Por ejemplo, ya mundialmente todos saben que el servicio web es el puerto 80, que FTP es el puerto 21. ¿Ya? Y así con cada aplicación que nosotros vayamos conociendo, vamos a ver que tiene aplicación conocida, como dice ahí, y registrada, tiene un puerto definido. ¿Ya? Ahora están los puertos registrados, que son del 1024 al 49151. La IANA, ya que era una organización, ¿cierto?, que asigna estos números de puerto a una entidad que le solicite para utilizar con procesos o aplicaciones específicos. Principalmente estos procesos son aplicaciones individuales que el usuario elige instalar en lugar de aplicaciones comunes que recibirá un número de puerto bien conocido. Por ejemplo, Cisco ha registrado el puerto 1985 para su proceso Hot Standby Routing Protocol, que es un protocolo que se utiliza para routers, ¿ya? Para routers de respaldo que tiene Cisco. Por ejemplo, Cisco fue a la IANA y registró su puerto 1985. Y dijo, quiero registrar este puerto, ¿cierto? Después de, obviamente, todo un proceso ahí de pagos, a lo mejor que se tienen que hacer. Y registró este puerto, el 1985, para su proceso de Host Standby Routing Protocol. Y luego tenemos los puertos dinámicos o privados. ¿Ya? Dice, también conocidos como puertos efímeros. Efímeros, o sea que se desvanece, se va. Se utiliza por un rato y se cambia. Usualmente, el sistema operativo del cliente los asigna de forma dinámica, lo que les explicaba. Tu sistema operativo ya viene seteado o preconfigurado a cómo se van a elegir, ¿ya? No es algo que tú puedas cambiar así como así. El sistema operativo ya lo hace directamente. Entonces, como dice, el sistema operativo del cliente los asigna de forma dinámica cuando se inicia una conexión o servicio. Ese es el sistema operativo el que te lo genera automáticamente. El puerto dinámico se utiliza para identificar la aplicación cliente durante la comunicación. O sea, es para identificar qué puerto debe recibir el dato en tu equipo. ¿Ya? Porque recuerden que mi equipo, mientras yo estoy conectado a internet o utilizando aplicaciones, puedo utilizar muchos puertos distintos. ¿Ya? Muchos puertos. Nota dice, algunos sistemas operativos cliente, recuerde clientes que recibe servicios, pueden utilizar números de puertos registrados en lugar de números de puertos dinámicos para asignar los puertos de origen. ¿Ya? En algunos sistemas operativos puede que ocurra eso, ¿ya? Pero generalmente se utiliza en los puertos dinámicos, el rango de los puertos dinámicos o privados. Acá tenemos una tablita, ¿ya? Con los números de puerto bien conocidos, ¿ya? Estos son algunos de los protocolos que existen, los más utilizados, ¿ya? Los que vamos a ver comúnmente, pero recuerden que tenemos del rango desde el 0 al 1023, y este es un extracto de alguno. Por ejemplo, el puerto 20 utiliza el protocolo TCP, ¿ya? Y el acrónimo es FTP, Protocolo de Transferencia de Archivos. FTP tiene una particularidad que ocupa el puerto 2021. El puerto 20 es para transportar los datos y el puerto 21 es para los comandos, ya que FTP trabaja con comandos y se reserva el puerto 21 para enviar estos comandos, ¿ya? Tenemos el puerto 22, este es conocido por nosotros, SSH, el shell seguro, utiliza el puerto 2 y trabaja con el protocolo TCP. Telnet también tiene su número de puerto, que es el 23, y trabaja con TCP. Tenemos SMTP, que es un protocolo de correo,
ya que trabaja con el puerto 25. Y bueno, y acá abajo está toda la lista asociada a cada protocolo, tiene su puerto, su número asignado, por ejemplo acá HTTP, que ya sabemos que es el 80, HTTPS, que es protocolo seguro, tiene el puerto 443 ya asignado. Y acá tenemos DNS, que tiene una particularidad que trabaja con TCP y UDP, que en sistemas operativos de redes más adelante vamos a ver por qué trabaja con estos dos protocolos, o puede trabajar con estos dos protocolos. ¿Ya? Entonces, ahí para que le echen un vistazo a esa lista. Ya, chiquillos, ahora quiero que en su equipo, nos quedan 5 minutitos de clase, vamos a hacer la siguiente actividad en clase. Van a abrir su CMD y van a agregar el protocolo NetStat. Vamos a agregar un nuevo protocolo a nuestro cuadernillo. En CMD van a poner el comando NetStat. Así, tal cual. Y va a aparecer esta información, muy similar a la que está ahí en la presentación, va a aparecer esto. ¿Qué es esta información que tenemos acá? Si se fijan, acá lo que tenemos son pares de socket. ¿Ya? Tenemos el socket de origen y el socket de destino. Si se fijan, acá no aparecen las direcciones IP propiamente tal. Lo que vamos a ver acá es el nombre del host al cual estoy conectado y no me va a aparecer el puerto, sino el nombre del puerto. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso el nombre del puerto es HTTPS, o sea que aquí sería 443, acá donde estoy marcando con el puntero del mouse, ¿ya? Y por ejemplo acá puedo ver que tengo una sesión establecida, established, se estableció una sesión desde la IP 192.168.219, que es mi IP, ¿ya? Se abrió en el puerto 1221, o sea que esta se abrió dentro del rango dinámico y está teniendo una conexión establecida con el PC. Acá me aparece el nombre del host, vuelvo a repetir, no me aparece la IP, ¿ya? Eso también es por tema de seguridad. En este caso de acá abajo me aparece la IP, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo con IP que se está conectando a través de TCP por el IP 192.168.219, que es la IP de mi equipo, por el puerto 1610, a la IP 172.167.192.94 con el puerto HTTPS, o sea, el puerto 443. Es una conexión segura, está establecido, ¿ya? Entonces, con este comando netstat puedo revisar los pares de socket y los establecimientos de sesión que yo tengo en mi equipo, ya para que lo vayan agregando. Ya, chiquillos, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy y les voy a dejar la siguiente actividad. Ya, voy a ver si alcanzo a dibujarlo. Profe, no. Ya, chiquillos, siguiente actividad, actividad práctica. Vamos a hacer esta siguiente topología para que la hagan en Packet Tracer. Es una topología para que vayan soltando simplemente porque ya la semana que viene vamos a empezar a trabajar de manera más práctica. 168.1.0. Oye, cállate. Máscara 24. Chiquillos, ¿qué vamos a hacer acá? Conexión simple, ping entre los dos y ping al gateway. Recuerde, acá yo no voy a dar más datos. Usted solo con lo que sabe, ya sabe qué IP por buenas prácticas debe utilizar en el gateway y qué IPs puede utilizar acá. Y configuración de seguridad básica. Seguridad básica a los equipos intermediarios. ¿Ya? Profe,
Díganme. Profe, Y yo no tengo descargado el Packet Tracer en mi computadora o notebook. Descárguelo. Está en NetACAD, se va a su cuenta de NetACAD y en la parte de arriba busque recursos o descargas, creo que se llama ahora, en la nueva versión. Y ahí te va a aparecer la última versión que es la 7.3, ¿ya? y Recuerden, si mi notebook lo está ocupando mi mamá porque mi mamá tiene que trabajar desde el notebook. pucha, Juan Carlos, no hagáis esas preguntas. Pues espera que termine Es de que, trabajar y lo ya, perdón. ocupáis, pues. No creo que esté Ya sí, trabajando 24/7. ¿O sí? no, 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 no. ya sí, Ahí sí, le sí, pido un tiene ratito. razón. Mira, si esto no se va a demorar más de, no debiese costarte más de 45 minutos. ¿Ya? Porque es súper simple la actividad. ¿Ya? Entonces, chiquillos, muy simplecita la actividad para ir soltando los deditos con el tema de Packet Tracer. Bajen la versión 7.3 que está en NetACAD, que está en el mismo NetACAD, y hacemos esta actividad. ¿Ya? Recuerden ir enviándomela al correo o vayan guardándola.